Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este es el Salmo 27, escrito por el rey David. Y es una palabra que me identifica porque cuando yo estaba atravesando mi proceso, eh, esta palabra me fortalecía. Cuando yo la leía, me fortalecía. Dios me ayudaba y me hablaba a través de esta palabra. Bueno, yo hace ya un año, exactamente en este mes, cumplo un año de haber terminado mis quimioterapias. Estoy en la fase de mantenimiento. En diciembre termino las pastillas ya de metrotexate y mercaptopurina. Gracias a Dios Él me ha fortalecido y he salido adelante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ese proceso que yo pasé fue duro, bastante duro, pero Dios siempre estuvo ahí presente. Mi familia y yo pudimos observar la mano de Dios hasta en los detalles más pequeños que uno ve como insignificantes, pero no son así. Entonces, bueno, cuando a mí me diagnosticaron, no podía creer lo que me habían dicho, no, como que no asimilaba bien lo que me había dicho el doctor en ese momento. Y bueno, esa misma noche, porque ya fue de tarde, fue bastante tarde cuando ya me dieron el diagnóstico, esa misma noche fuimos a la casa de nuestros pastores. Cuando llegamos, recuerdo que mi pastor dijo, no creo eso, pero de igual manera vamos a orar. Entonces oramos. Antes de esa oración yo estaba desesperado, tenía mucho miedo porque yo ya sabía, tenía algo de conocimiento de lo que me iba a tocar pasar. Y bueno, estaba muy asustado, pero después de esa oración yo me comprometí y hice un pacto con el Señor. Pero entonces, después de esa oración, Dios me dio una paz que yo no había experimentado jamás en mi vida. Ni aún antes de haber sido diagnosticado había tenido tanta paz en mi corazón. Y entonces esas son las cosas que Dios hace. Cuando uno se rinde ante sus pies y le dice que se haga su voluntad. Y bueno, 2 días después de esa oración me tocó partir hacia Managua. Como nosotros vivimos aquí en Estelí, nos tocó salir como a las 4 de la mañana para estar en Managua a las 7, en el Hospital Manolo Morales. Y bueno, cuando íbamos como por Tipitapa, yo me iba durmiendo, iba así, entre dormido y despierto. Y bueno, recuerdo que de repente veo una silueta yo de alguien que me dice, tu prueba ha pasado. Y entonces me asusté yo y me desperté y volteé a ver así a los lados para ver si las personas que iban conmigo en el carro me habían dicho algo y la gente que iba conmigo iba dormida. Y bueno, si antes de eso, que yo siento que fue Dios quien me dijo eso. Antes de esas palabras yo estaba confiado, más aún cuando Él me dijo eso. Entonces, de repente en el mismo momento me volví a quedar un poco dormido yo y recuerdo que unas primitas que yo tengo me decían que las marcas que yo tenía eran las marcas de los guerreros del Señor. Y bueno, las marcas que yo tenía en ese tiempo eran unos hematomas que me habían salido así en el cuerpo y bueno, estaba feliz yo en ese momento. Llegamos al hospital, pues me ingresaron, estuve en emergencia bastante tiempo, pero el mismo día me pasaron al área de hematología. Y bueno, ingresado me pusieron 2 quimioterapias. Recuerdo que después de la primera quimioterapia yo estaba bastante mal. En el hospital no tenían una inyección que era para el vómito y a mi papá le tocó salir a buscarla. Y bueno, recuerdo que estaba bastante mal y yo me sentía débil físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y recuerdo que empecé a orar. Y en ese momento cuando yo estaba orando, se me vino a la mente una prédica que yo había escuchado en mi iglesia un mes o un poco más de un mes antes de que me diagnosticaran, en la cual nuestro pastor decía que a veces los cristianos cometemos el error de orar
diciéndole a Dios que quite la prueba cuando estamos pasando por una. Entonces de esa manera nosotros perdemos la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Y bueno, él decía que la manera correcta de orar era decirle a Dios que Él obrara en nuestra vida, que su propósito obrara al 100% en nuestra vida. Entonces me costó decir estas palabras a mí porque yo sé que a veces la voluntad de Dios no se puede entender, no somos capaces de entender nosotros, pero siempre es buena. Entonces le dije a Dios que pasara lo que tuviera que pasar, pues, que se hiciera su voluntad y que su propósito obrara al 100% en mi vida, y que si tenía que pasar por todo ese proceso, que así fuera. Si su voluntad era esa, que así fuera. No me interesaba. Yo sabía que Él me iba a fortalecer, y en ese mismo momento Él me fortaleció. Me sentí con fuerzas nuevas, como que si no hubiese pasado lo que acababa de pasar, que eran las quimioterapias. Y bueno, pasé mis quimioterapias, fue un proceso muy duro, largo, en el cual aprendí muchas cosas, y la más importante es que Dios hizo el milagro en mi vida. Pero entendí que no solo fue ese milagro, el milagro físico, sino que Él me sanó internamente, espiritualmente, porque antes de pasar ese proceso yo era una persona, como se los digo, egoísta, egocéntrico, tenía un muy mal temperamento, era algo conflictivo. Entonces yo le agradezco mucho a Dios por eso, porque a pesar de mis malas actitudes, Él pensó en mí y me acercó a Él a través de este proceso. Y le agradezco mucho a Él, porque así es cuando Dios trabaja con uno. Tiene que pasarlo por un proceso. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo dar? Un ejemplo fácil. Los diamantes en bruto, cuando están en bruto, uno se los puede encontrar en la calle y creer que es una piedra cualquiera, hasta la puede patear sin saber que es un diamante. Los diamantes, para tener el brillo que uno les ve cuando están en la joyería, tienen que pasar un proceso tienen que pulirlos, tienen que cortarlos para darle esa forma clásica de un diamante. O otro ejemplo claro es el oro. Para tener la pureza que uno ve en un anillo, tiene que pasar un proceso de fundición para separar las impurezas que él tiene. De igual manera Dios trabaja así con nosotros. Nosotros tenemos que ser pasados por un proceso para poder así llegar a ser quien Dios quiere que nosotros seamos. Porque quizá en el momento no entendamos por qué pasa esto, y podemos decir que ¿por qué a mí? ¿Por qué esto, Dios? Pero sin embargo nosotros no tenemos que fijar nuestra vista en lo que estamos pasando. Nosotros tenemos que ver más allá de lo que podemos ver en la situación que estamos, porque así es como Dios ve. Dios no se fija en lo que nosotros podemos estar pasando, Dios mira más allá. Así tenemos que ver nosotros. Y bueno, quiero decirte que si estás pasando alguna situación, la que sea económica, sea una situación familiar, entre un matrimonio, o precisamente estés en el hospital recibiendo una quimioterapia, déjame decirte que Dios está trabajando en tu vida, está procesándote, y Él hace esto para llevarte a un nivel que jamás lo imaginaste. Así es como trabaja Dios. Y tenemos que agradecerle a Dios, aunque estemos devastados, tenemos que agradecerle a Él, porque Él siempre tiene el control, nunca lo ha perdido y no lo va a perder. Solo tenemos que rendirnos ante sus pies, y Él va a orar en nuestras vidas. Muchas gracias, mi nombre es Sergio Rayo, y les agradezco por darme el privilegio de compartir mi testimonio con ustedes. El grupo de oncología fue de gran bendición para mí y para mi familia cuando yo estaba en el hospital. Recuerdo que después de la primera quimioterapia yo no podía comer comida, así pues, de la que me llevaba mi familia, y pasé como 2 o 3 días sin comer. Pero recuerdo que en una mañana llegó el grupo de Oncovivencia y llevaron unas galletas que son integrales, son algo saladas, y con un café con leche que fue excelente para ese momento. Y cada vez que ellos llegaban,
predicaban, decían un testimonio y era Dios hablándome a través de ellos. Ellos siempre fueron como un rayo de luz en mi momento de oscuridad, en mi día grises. Entonces por eso estoy muy agradecido con ellos. Dios los usó en gran manera. Muchas gracias y que Dios les bendiga.